Hola, buenas tardes. Soy Auxiliadora Mazueco, nefróloga del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y actualmente vocal de trasplante en la Junta de la Sociedad Española de Nefrología. Y quiero agradecer pues, antes que nada a la sociedad y a GSK, que son los promotores de este foro, el haberme invitado como moderadora. Vamos a hablar sobre vacunación en el paciente trasplantado renal. Ya sabéis que con la pandemia, pues yo creo que nunca los nefrólogos habíamos hablado tanto sobre vacunas y habríamos estudiado tanto sobre los distintos tipos de vacunas. Pero además del SARS-CoV-2, pues hay otros muchos virus, como todos sabéis, que afectan en una mayor incidencia y gravedad al paciente trasplantado. Y en este caso vamos a profundizar sobre el virus del herpes zóster, gracias a que recientemente se ha aprobado una vacuna, Shingrix, que es válida en nuestros pacientes y con unos resultados muy esperanzadores, ¿no? Los primeros estudios de los que disponemos y de los que vamos a hablar esta tarde. Y para hablar de esto, pues contamos con dos ponentes de máximo nivel, el doctor Manuel Muro. Ellos nos van a hablar tanto de la vacunación en general, el trasplante, como de la vacuna en concreto y de lo que supone el herpes zóster en el paciente trasplantado. Manuel Muro, como todos los conocéis, es inmunólogo, jefe de servicio de inmunología y director del Laboratorio Regional de Inmunología en el Trasplante de Murcia. Tiene numerosas líneas de investigación, como son el diseño de vacunas para el cáncer mediante técnicas de nanotecnología, búsqueda de marcadores predictivos en el rechazo y distintos estudios en el área de la COVID-19, entre otros muchos. Y Cristina, la doctora Cristina Massuet, es jefe de servicio de medicina preventiva del Hospital de Belviche y es asesora externa de la OMS en seguridad vacunal. Ella ha participado con su grupo en numerosos ensayos clínicos sobre vacunas desde fase 1 hasta fase 4 frente a hepatitis, meningococo y otros gérmenes, y en concreto lo que nos ocupa esta tarde, que es el herpes zóster. Ha participado tanto en ensayos con la vacuna frente al herpes zóster en población sana, como, y es lo que más nos interesa, en trasplantados renales, donde ha participado su grupo en colaboración con el servicio de nefrología de este hospital. Y sin más, primero recordaros que desde ya podéis mandar al chat del foro pues las preguntas o los comentarios que queráis y sin más pues empezamos a escuchar a estos dos ponentes. Buenas tardes. Quisiera agradecer primeramente a GSK por la amable invitación para contaros esta charla dentro del Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Bien, cuando hacemos un trasplante, administramos terapia inmunosupresora para frenar el rechazo, modulando una serie de células y una serie de mediadores, citoquinas y factores de crecimiento para permitir la tolerancia y que la respuesta alogénica sea frenada. Esto conlleva el desarrollo de eventuales infecciones al tener el sistema inmunológico deprimido, la aparición de tumores y también una hepatonefrotoxicidad de los mismos. En cuanto a la carga de las enfermedades infecciosas, el paciente trasplantado, al llevar inmunosupresión toda la vida del injerto, va a generar una disminución de la inmunidad y, por tanto, una vulnerabilidad clara. Hay un balance entre protección e infección y, en función de la enfermedad crónica que motiva el trasplante de órganos sólidos y otros asociados, una parte de los pacientes puede presentar también una inmunodepresión previa a ese mismo trasplante. Esto va a obligar a proteger a los pacientes de enfermedades inmunoprevenibles con la vacunación. Hay que intentar siempre frenar la respuesta de rechazo, que puede ser celular, como todos sabéis, o humoral, y vamos a tener siempre presencia de infecciones con un riesgo de adquirir una infección, y un fracaso de esa prevención se va a relacionar con el estado neto del balance inmunosupresor que vamos a administrar, ¿no? El riesgo siempre va a depender de la distribución del órgano basal, de la disfunción del órgano basal, de la presencia de rechazo y de tratamiento también inmunosupresor. Debemos de monitorizar inmunológicamente este trasplante para evitar complicaciones como van a ser el rechazo agudo, crónico o la fibrosis. Esos tumores que van a aparecer también nos pueden complicar la evolución de la monitorización, ¿de acuerdo? En cuanto a las vacunas, hay ensayos de vacunas en trasplante, realmente son heterogéneos la mayoría, tanto en diseño como en cohortes empleadas, como en dosis administradas, como en tipo de vacuna y en cuanto a seguimiento de las mismas. Las vacunas se han estudiado generalmente en ensayos clínicos en un tipo de trasplante, por ejemplo la de TP en trasplante renal, o la de virus de la hepatitis en TOH, o bien la MMR en trasplante pediátrico. Lo importante es que los receptores que estén en riesgo
de complicaciones infecciosas se vacunen no solamente los candidatos, sino trasplantados, también sus convivientes y también los sanitarios que los atienden. ¿Cuál es la importancia de la prevención y la vacunación en estos pacientes? Bueno, pues gracias a hoy en día que hay una mejor supervivencia, se puede decir que es gran parte de ella debida a las estrategias de prevención de las infecciones en el post-trasplante. De tal manera que el paciente va a presentar una evolución cronológica en riesgo de infección diferente a lo largo del post-trasplante, que presentarán infecciones nosocomiales derivadas de la cirugía y del uso de los catéteres intravenosos y el sondaje vesical. Del primer a sexto mes, pues también tiene mayor riesgo de infecciones oportunistas, tipo cetomegalodora, y es el periodo de inmunosupresión máxima, por eso es más peligroso, ¿de acuerdo? Y en el sexto mes en adelante, lo que van a presentar son infecciones comunitarias al mismo nivel de la población general aproximadamente, pero también pueden producir la reactivación de virus latentes como el virus BK, citomegalovirus o el virus de la varicela. Algunos pacientes también pueden tener infecciones oportunistas a periodo tardío. Y aquí hemos querido marcar el desarrollo en cuanto al periodo, a los meses post-trasplante, de las diferentes infecciones que pueden ocurrir. Aquí tenemos la varicela, el herpes simple, bueno, una serie de infecciones que van apareciendo, entre ellas virales, bacterianas, fúngicas y parasitarias incluso. Y hay algunas de aparición tardía, como puede ser el citomegalovirus de inicio tardío, o la nefromatía asociada al virus BK, o bien la aspergilosis, que también puede aparecer. Los protocolos de prevención de la infección en trasplante, los que he tomado yo para indicaros esta charla, pues son del consenso del grupo GESITRA, ¿vale? CIMC, que es un consenso que habla de tres posibles prevenciones. Primero, el estado serológico y el estado de tuberculosis, de diagnóstico de la tuberculosis tardía o presente. El proceso de la vacunación, que nos va a prevenir, evidentemente, esas infecciones. Profilaxis quirúrgica y monitorización en el periodo inmediato. Y la profilaxis post-trasplante, que también nos va a ayudar en este sentido. En cuanto al estado serológico y detención de la tuberculosis pre-trasplante, pues todos sabemos que el receptor hay que hacer una serie de serologías claves. El receptor, pues todos lo sabéis, anticuerpos de citomegalovirus, VIH, varicela, virus de Epstein-Barr, todos los de la hepatitis, tanto en título como en antígeno, Toxoplasma gondii, una serie de serologías, sarampión, rubeola, parotiditis, que bueno, todos conocéis. También en el donante. En el donante también debemos disponer de la serología, por lo menos de VIH, de citomegalovirus, del virus de Epstein-Barr y de antígenos de la hepatitis para poder tener un estado del donante, ¿no? Luego debemos de saber si la infección, si maneja infección de tuberculosis tardía o bien con cuantiferón, ¿vale? Podemos saber incluso con una placa si tenemos que tener cuidado para administrar isoniazida en caso de que lo tenga o lo haya padecido y esté activo. ¿Cuáles son las enfermedades prevenibles mediante vacunación en el trasplante de órganos sólidos? Pues bueno, hay un mayor riesgo también de enfermedad neumocócica invasiva, como todos sabéis. La hepatitis B, de nuevo, puede llevarnos a una hepatitis fulminante. Hay de 20 a 100 veces el riesgo, mayor riesgo de cáncer de cervix. El sarampión presenta una alta mortalidad en sujetos inmunocomprometidos en el caso de que se adquiera. La parotiditis, que puede llevar a una nefritis intersticial en el trasplante renal. Y la varicela, que suele ser más grave, ¿no? No hay datos de impacto en otra serie de patologías. ¿Y qué vacunas podemos administrar? Bien, las vacunas vivas atenuadas, como la triple vírica, la de la varicela, la herpes zóster, solo pondrán el herpes zóster en la primera vacuna, como vais a ver posteriormente, solo podrán administrarse pretrasplante, ¿de acuerdo? El posttrasplante está contraindicado y ese pretrasplante hay que hacerlo al menos 6 semanas, entre 4 o 6 semanas previas a que se haga el trasplante. Hay que tener un punto importante, es que el uso de inmunoglobulinas intravenosas y productos hemáticos puede interferir con las vacunas atenuadas, por lo tanto debemos de respetar los intervalos variables según los dosis y los productos administrados de estos productos hemáticos, ¿de acuerdo? En cuanto a las vacunas inactivadas, se podrán administrar siempre pre y post trasplante, pero ya que la respuesta inmunológica será superior al pre-trasplante, es aconsejable realizarlas antes del trasplante. Se debe de evitar administrarlas siempre en periodos de máxima inmunosupresión, como es el trasplante inmediato y en eventos de rechazo. Y es prudente retrasarlas siempre unos 3-6 meses post-trasplante, salvo que haya riesgo de transmisión, por ejemplo, una epidemia muy grave de gripe que se transmita mucho, ahí sería necesario ver la valoración individual del riesgo-beneficio. También la COVID-19, a partir del primer tercer mes, ya se puede poner. Un punto importante es que los pacientes con eculizumab se le va a poner la vacuna del meningococo, sus tipos A, C, la 135 y la B,
y lo ideal es 2 semanas antes del tratamiento de Eculizumab, pero a veces por presentación tan aguda que presentan los pacientes, pues no es posible realizar esta vacunación. Podemos determinar anticuerpos prevacunales, que nos van a indicar la necesidad, ¿no?, de la vacunación, y postvacunales, que nos van a indicar la respuesta a la vacuna y si tenemos que revacunar. En cuanto a la respuesta inmunológica a las vacunas, pues he puesto una serie un resumen de algunas de ellas. Tétanos, por ejemplo, la respuesta es del 85 al 100%, ¿vale? No hay diferencias con el grupo control, pero hay una peor respuesta si estamos administrando rituximab, anticuerpo de 20, hay una peor respuesta a la vacuna que pasa del 62 al 31%. El pertussis, pues la respuesta es un 67% a corto plazo. La difteria, similar a control, un 88-96, ¿vale? El apolio, pues del 91-97, es decir, es bastante similar. El hepatitis A, hay varios ensayos y, bueno, pues suele ser muy variable, de 0 al 97%, y en algunas patologías pues llega a tener una bajada como el fallo hepático agudo, que llega a tener una respuesta del 50%, nada más. Y lo importante es que estas vacunas tienen una pérdida de anticuerpos del 18 al 29% a los 2 años, con lo cual habrá que revacunar. La hepatitis B, pues es importante administrarla pretrasplante, ¿vale? Con una eficacia pues relativa, y si se hace post-trasplante tiene peor resultado en adultos que en niños. En adultos es de 6 a 36% y en niños de 63 al 100%. Los títulos bajan más rápidamente y la respuesta es subóptima para hacer un booster. Bueno, booster, como todos sabéis, es una dosis de refuerzo, ¿vale? Y había que monitorizar los títulos de anticuerpos cada 1 o 2 años para ver si dar una dosis adicional cuando baje de menos de 10 unidades internacionales. El neumococo, pues tenemos una respuesta variable del 32 al 100% en los estudios, es estimada sobre el 82%, y en adultos inmunocompetentes no se ha demostrado el efecto de la dosis de refuerzo tras la segunda dosis de vacuna conjugada, pero sí se ha visto que sí es idónea en niños, posiblemente ya que la primera dosis determina que las células de memoria en adultos tienen respuestas a lo largo de su vida. Sin embargo, en trasplante de órganos sólidos, el paciente trasplantado, la respuesta es inferior y menos duradera que la población general, ¿de acuerdo? También en estudios con VIH, pues se ha visto que la vacuna 7 valente seguida de la 23 valente, pues exhibe más respuesta, pero hay una serie de artículos en trasplante de órganos sólidos que nos dice que esto no es así, no está claro. Aquí he puesto 3 artículos donde no hay aumento de respuesta cuando utilizamos esta pauta. Se recomienda, por tanto, dar la 20 valente y posteriormente la 13 valente con el siguiente esquema: si no hay vacunación previa, 13 valente, 6 semanas, 8 semanas y 23 valente. Y si hay 23 valente previa, pues al año dar una dosis de 13 valente. Y si se requiere otra de 23 por más de 5 años, pues una 13 valente, 8 semanas y una 13 valente. En cuanto al Hemófilos influenzae, hay mejor respuesta en niños, no se analiza respuesta a largo plazo. La respuesta en adultos va del 56% al 71%, ¿vale? El meningococo, si hay riesgo específico de infección meningocócica, por déficit de complemento, por anesplenia funcional o anatómica, o por viaje a zonas de riesgo donde haya endémico el meningococo, pues hay que dar este tipo de dosis. La vacuna es conjugada, puede hacer una dosis de refuerzo, un booster, y si la vacuna es polisacarídica, hay que administrar la vacuna conjugada. 100% de respuesta a los 3 meses, y la pérdida de anticuerpos es bastante rápida en el meningococo. En el papilomavirus, pues hay pocos datos en trasplante, 3 dosis en el trasplante con más de 3 meses, y un estudio, hay una inmunización subóptima con la cuadrivalente. Incluso la vacuna de la rabia también se ha visto en algunos estudios. La profilaxis quirúrgica pues va a depender siempre, la trasplante, ya hemos visto la vacunación, la profilaxis quirúrgica siempre va a depender de la incidencia de los organismos de cada centro, y hay una serie de ensayos clínicos que no me voy a meter en detalle, pero que sepáis que existen para el uso de cefalosporina en determinados centros, ¿de acuerdo? La monitorización y profilaxis por trasplante pues siempre va a ser mirando la replicación, por ejemplo, del citomegalovirus, es importante el número de copias, ¿de acuerdo? Y ver la presencia, por ejemplo, de células de COI para ver la nefropatía del virus PK. Siempre hay que administrar profilaxis bacteriana, ¿vale? Profilaxis antifúngica, aunque en el trasplante renal no está indicada, a ver los que utiliza el trasplante doble de páncreas riñón, ¿de acuerdo? Que se utiliza fluconazol. Y bueno, pues el seguimiento importante de la infección por citomegalovirus, en el caso de que se detecte, pues van al ciclo viral y
y paramos la infección. Bien, preguntas claves que podemos hacernos, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe transcurrir desde una vacuna de virus atenuados al trasplante? No existe ningún estudio que lo analice, pero según la guía, pues entre un mes y 3 semanas es lo importante. Y lo importante es que no hay casos comunicados de enfermedad asociada a la administración de vacunas de virus vivos antes del trasplante. Otra pregunta que podemos hacernos, si se pueden poner vacunas de virus vivo atenuado tras el trasplante, pues se han probado en algunos estudios, la tiple vírica y la varicela, y se han descrito casos de inflamación parotidial transitoria y relacionados con la vacuna de la varicela. En pacientes poco inmunodeprimidos también se ha hecho, o sea, que tengan un año de trasplante, que tengan más de 1.500 linfocitos y que no tengan rechazo con corticoides tratados antes de 6 meses, se ha visto, y se pueden utilizar, aunque tiene su riesgo. ¿Cuándo se pueden administrar las vacunas? Pues va a depender de las guías, ¿vale? Pero generalmente a los 3-6 meses de trasplante es lo más idóneo. ¿Pueden inducir la aparición de rechazo? Pues la principal preocupación es esa, ¿vale? Pero hay muy pocos casos comunicados de rechazo en relación con la vacuna y hay un caso de vacuna de gripe ayudada, pero no hay evidencia contundente de que las vacunas puedan desencadenar un rechazo. ¿Cuántas vacunas podemos administrar a la vez? Pues no hay límite. En niños sanos la administración simultánea de vacunas no aumenta los efectos secundarios y en TOH se puede plantear si el estrés metabólico se asocia a la inflamación, podría desencadenar una crisis, pero en teoría no hay límite. ¿Puede el receptor perder la inmunidad a largo plazo de la vacuna? Pues sí. El virus vivo atenuado es variable según los estudios. Todos se realizan en niños, se mantienen para rubeola, pero son contradictorios para varicela y para otiditis y se reducen para sarampión. En cuanto a las vacunas inactivadas, en el tétano no hay caída, pero la difteria tiene una caída del 17% y la hepatitis una caída del 41%. Hay pocos estudios que vayan más allá de los 12 meses y esto es un problema importante, ¿no? Hay estrategias para mejorar esta efectividad, que es administrar vacunas intracutáneas, pasa que son contradictorios los resultados, meter más altas dosis vacunales, no hay estudios tampoco, meter más adyuvantes, no es concluyentes con un mayor riesgo de rechazo, y conseguir títulos vacunales a posvacunación tampoco. Son estrategias, pero que tampoco tienen una función principal, ¿no? Es importante ver la inmunidad celular, que no se ve en la mayoría de las vacunas, ¿no? Creemos que el sistema inmune, la respuesta es solamente por tener anticuerpos. Sí. Si aquí vemos, por ejemplo, la respuesta a SARS-CoV-2, vemos que el virus entra, produce una respuesta de inmunidad innata, la célula B va a producir los anticuerpos, que aquí los veis, ¿de acuerdo? No solo frente a la S como en la vacunación, sino también frente a N y frente a M. Pero hay un punto clave que es la célula CD4. La célula CD4 y la célula CD8, la inmunidad celular es tan importante porque da el estímulo a la célula B para que produzca esos anticuerpos. En vacunación lo mismo. Cuando metemos el antígeno, ¿vale? Va a producirse una respuesta humoral y las células pasan a ser células memoria de larga vida, con lo cual, aunque no tengamos el anticuerpo circulante, también tenemos una respuesta, podemos tener una respuesta a ese patógeno. Aquí lo podemos ver, independientemente del tipo de vacuna que le hayamos administrado, de RNA, de combinante, siempre se va a producir la respuesta de anticuerpos neutralizantes porque la célula CD4 va a dar el estímulo, la ayuda para que se pueda dar. El problema es que en los trasplantes de organoideo tenemos inhibida la respuesta de células T. Y de acuerdo, eso lo puedo aceptar. Pero hay muchos tipos de células T. En este caso, las TH1, TH3, TH2, TH9, TH17, ¿vale? Los CD8 citotóxicos, todos, dependiendo de la citoquina que producen y la célula a la cual van dirigidas, pues pueden ser frenadas. Pero hay más. Están las TH3, están las células T foliculares, la gamma delta, las células reguladoras, las TC1 y TC2 de citotóxicas, las células T de memoria, como las de memoria central, de memoria efectora, de residente en tejido o de memoria innata o de memoria virtual, y también las TSCM, y también las células T intraepiteliales. Entonces nos podemos preguntar cómo le va a afectar la inmunosupresión individualizada y la vacunación a cada subtipo específico y sus estímulos. Eso realmente no lo conocemos hoy en día. En cuanto al herpes zóster, todos sabemos que el herpes zóster se desencadena por una vez superada la varicela en la infancia, el virus permanece latente en las fibras nerviosas. La incidencia de la varicela es del 11% en vacunados y el 45% en los no vacunados. Siempre en pacientes que no hicieron respuesta serológica o la perdieron. La enfermedad, evidentemente, es menos grave en vacunados. Y aquí lo tenemos como la varicela va a ser el herpes zóster va a ser la reactivación del virus latente de la varicela zoster, donde forma latente los ganglios nerviosos sensoriales y reactiva el herpes zóster.
Muy bien, el riesgo de pezzoste va a aumentar conforme disminuye la función del sistema inmunitario. Hay sistemas inmunitarios envejecidos por inmunosenescencia o bien en pacientes con inmunosupresores, inmunodeficiencia o receptores de trasplante, nos va a producir una patología. La incidencia de los pezostes es un 7% en vacunados y un 38% en no vacunados, y hay algún caso de rechazo notificado con asociación al pezoste o al virus de la varicela. El impacto del inmunocomprimido es importante, ya que la inmunidad mediada por células, vemos que en la primera infección el virus de la varicela va a inducir la respuesta mediada por células específicas de este virus. Esta inmunidad es mediada por células específicas del virus, se va a reforzar periódicamente por medio de la exposición a este virus que está en los ganglios, en los nervios y o la reactivación silenciosa de esa latencia, hasta que el umbral para el pezzoste se consiga saltar bien porque tengas una mayor edad, porque, con la inmunosenescencia, o bien porque hayamos introducido tratamientos inmunosupresores, lo que va a llevar a una disminución de esa protección de la inmunidad mediada por células, y esa disminución se va a asociar a un mayor riesgo de pezzoste. ¿Cuál es el riesgo de pezzoste? Máxima incidencia en España, 877,1 casos por cada 100.000 habitantes, y el 68%, casi 70%, se produce a partir de los 50 años. Por lo tanto, la incidencia del pezzoste es mayor en situaciones de inmunocompromiso, desde un 4,65 de tasa de incidencia en la población normal a un 9,15 en la población inmunocomprometida. ¿Dónde ocurre mayormente? Pues en el trasplante de médula ósea y el trasplante de órganos sólidos, también en la infección por VIH y una serie de patologías en cáncer y una serie también de patologías inflamatorias y autoinmunes. En España esta incidencia, como podemos comprobar, ocurre mayormente en trasplante de médula ósea y en trasplante de órganos sólidos. También diferentes neoplasias en el VIH y en enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Si separamos también por edad, pues lo mismo. Si vamos por grupos de edad, la misma incidencia ocurre en trasplante de progenitores o en trasplante de órganos sólidos, son las de mayor preponderancia. Bien, los síntomas pues suelen ser lesiones de función prolongada, más grandes y numerosas que los pacientes inmunodeprimidos. La distribución es dermatómica, distribución totalmente atípica, con lesiones diseminadas parecidas a la varicela, y las complicaciones muy importantes es que estos pacientes con inmunocomprometidos, con inmunosupresores, tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, ¿de acuerdo? Y la neuritis posherpética es la complicación más frecuente, con la tasa más alta, sobre todo en pacientes sometidos a trasplante hematopoyético. La enfermedad puede ser multidermatómica, bilateral, diseminada o con erupción necrótica, ¿de acuerdo? Las complicaciones del pezzoste, pues si miramos el riesgo relativo o la odds ratio, pues de un 2,37 para mayor riesgo de complicaciones del pezzoste, 1,25 mayor riesgo de recidiva del pezzoste, 1,66 aumenta el riesgo de visitas a especialistas, y el 2,93 el mayor riesgo de hospitalización. Dos vacunas, Zostavax, ¿vale? Que es una vacuna viva atenuada, ¿vale? Y disminuye con la edad su eficacia, y Shingrix, que es la que, de GSK, que ha sido aprobada en el 2018, que lleva una glicoproteína E, que es el virus de la varicela, y un adyuvante que va a potenciar la respuesta innata y adquirida celular, y una pata de 2 dosis que está indicada también en pacientes inmunocomprometidos. Son seguras las dos vacunas, aunque Shingrix es más reactogénica y tiene una buena respuesta de linfocitos TCD4 y de anticuerpos, ¿de acuerdo? La efectividad es superior en el caso de la de Shingrix a la de Zostavax, y alcanza hasta el 80% de eficacia en pacientes inmunocomprometidos. Las principales recomendaciones de vacunación, pues en Europa son estos países, que hemos dicho, 13 países, y para personas inmunocomprometidas hay 9 países, entre los que está España. Y aquí viene la recomendación que hace el Ministerio en el 2018 para vacunar con el Herpes-Zoster a los pacientes inmunocomprometidos. Entre ellos el trasplante de órganos sólidos, ¿de acuerdo? Donde se va a administrar a partir de los 18 años de edad 2 dosis con una separación de 2 meses. En el caso de personas que se vacunan tras el trasplante, la primera dosis se va a administrar a los 4 a 8 meses en el trasplante. En conclusión, la prevención con vacunas en el TOH puede ser relativamente subóptima. Las recomendaciones en general se basan en estudios de pobre nivel de evidencia. Necesitamos estudios con tamaño muestral suficiente y puntos finales relevantes. La importancia de la vacunación pretrasplante, aunque los anticuerpos se pueden perder con relativa rapidez en el posttrasplante, es idónea. Hay que repetir serologías cada 6-12 meses, administrar dosis de recuerdo en el caso de posttrasplante, y aconsejable medir la respuesta celular. Y por último, establecer estrategias para mejorar la efectividad y eficacia de las vacunas en el trasplante de órganos sólidos, comprobar vacunaciones previas, generalizar el uso de 2 dosis de la vacuna de la gripe,
tercera dosis en COVID-19 para 2 dosis en Pfizer, Moderna y AstraZeneca y segunda dosis en monodosis de vacuna de Janssen, y las recomendaciones del Ministerio a la vacunación con Shingrix presentan una buena respuesta, una vacunación tanto humoral como celular y una seguridad aceptable en trasplantados reales, por lo cual se indica su uso. Y muchas gracias. Bueno, continuaremos con el foro técnico de la industria GSK2 en la sección de vacunación en el paciente trasplantado renal. Mi conflicto de intereses, tanto en investigación como en charlas y conferencias, he participado como promotor independiente en diferentes ensayos clínicos con vacunas, así como en colaboración con la industria farmacéutica, tanto GSK como Pfizer, Emergent, Vaxxed, Sanofi y Pasteur. Nos vamos a focalizar durante estos próximos 20-30 minutos en la vacunación en el paciente trasplantado, focalizándonos sobre todo en 3 grandes áreas. El primero es las infecciones, cuál es el riesgo de las infecciones en dicho tipo de pacientes, el motivo por el cual aumenta este riesgo de infecciones. Posteriormente entraremos en el mundo de las vacunas, específicamente en vacunas inactivadas y vacunas atenuadas y cuál es el mejor momento para administrarlas en dicho tipo de pacientes. Y finalizaremos con lo que es los convivientes o familiares de dicho paciente trasplantado. Cuando hablamos de infecciones en el paciente trasplantado, es modificable o cambia a lo largo del tiempo si nos focalizamos en el primer mes post-trasplante, que básicamente serían infecciones nosocomiales o infecciones derivadas del donante o incluso del receptor en el cual el paciente puede estar colonizado o bien incubando algún tipo de infección, como sería la gripe. Posteriormente entraríamos en un pico de aumento de riesgo de infecciones que sería entre el mes y el año post-trasplante, que básicamente cubriríamos aquellas infecciones que pueden ser evitables gracias a profilaxis, como serían en el caso de la tuberculosis o bien en otro tipo de gérmenes. Y después, una vez se finaliza estas profilaxis, aumenta el riesgo de infecciones, entre ellos la del herpes. Y una vez pasado este año post-trasplante, aparece el riesgo de infecciones en pacientes trasplantados, que hablaríamos tanto de infecciones oportunistas como infecciones adquiridas en la comunidad. Dichas infecciones se producen de manera relevante en todas las cohortes de pacientes trasplantados de órganos sólidos, pero como podemos ver en esta diapositiva, hay una serie de estudios de cohortes de pacientes trasplantados de riñón, como podemos ver en este caso es de Finlandia, con 3.249 pacientes trasplantados, el cual vemos a lo largo de los años cuál es el aumento de riesgo de ese tipo de infecciones, pero cómo reduce de manera significativa su mortalidad. Como podemos ver en los años 90, la densidad de incidencia de mortalidad en ese tipo de pacientes era alrededor de 9,1 por 1000 pacientes año y a principios ya del siglo XXI, en el año 2000, había reducido de manera significativa hasta la mitad, 4,6 por 1000 pacientes año, siendo el 80% de los casos de dichas muertes debidas por infecciones a gérmenes bacterianos comunes y en un 5% por patógenos oportunistas. Atención, no obstante, que el 11% de dichas muertes se producen en el primer año de vida, que como hemos visto estaban relacionadas con aquellas infecciones que podían ser evitadas gracias a profilaxis o no evitables por profilaxis, como veíamos en el caso del herpes. La vacunación en el paciente trasplantado se ve articulada a través de diferentes guías, como podemos objetivar en esta diapositiva, específicamente en el paciente trasplantado renal pediátrico, en el cual es unas guías publicadas en el Clinical Transplantation ya del 2019, son unas guías de la Sociedad Americana de Trasplante y Enfermedades Infecciosas adquiridas en la comunidad, en el cual, como podemos ver, se recomienda todas las vacunas en la medida de lo posible que se produzcan antes del trasplante. El motivo básico es que todas las vacunas administradas antes del trasplante, el paciente no se hallará inmunodeprimido. Por consiguiente, se pueden administrar tanto vacunas inactivadas como vacunas atenuadas o vivas. Una vez nos encontramos ya
con el paciente trasplantado, las únicas vacunas que pueden ser administradas son vacunas inactivadas, pero nos encontraremos con un grave problema, y es de inmunogenicidad y seguridad en dicho tipo de pacientes, en el cual deberemos asegurarnos que no se produce ningún tipo de rechazo del órgano trasplantado, así como que conseguimos una inmunogenicidad elevada. Por consiguiente, será necesario usar vacunas con algún tipo de adyuvante o algún tipo de sustancia que incremente su capacidad de respuesta. Como vemos en las guías en el paciente adulto, las recomendaciones son básicamente las mismas: vacunas inactivadas como la gripe, hepatitis o bien incluso las vacunas neumocócicas, y luego aparecen ya vacunas atenuadas o vivas que sí o sí deben ser administradas antes del trasplante. No debemos olvidar que en nuestras poblaciones trasplantadas cada vez van incrementándose las poblaciones que llamamos inmigrantes o pacientes que son de edades jóvenes, en el cual puede ser que tengan previsto algún tipo de viaje al extranjero. Atención, destacar que la vacuna frente a fiebre amarilla, que es una vacuna que debe ser administrada para pacientes de origen sudamericano que vivan alrededor de la zona amazónica o pacientes africanos, por debajo de lo que sería el desierto del Sáhara, hasta inclusive todo lo que sería la zona del corazón africano hasta propiamente Angola, sería importante dicha vacunación. Dicha vacuna es una vacuna atenuada, no hay opción de vacuna inactivada, y por consiguiente sí o sí debería ser administrada antes del trasplante. Pero estamos hablando de la vacunación en pacientes trasplantados renales. ¿Cuántos de vosotros estáis vacunando a vuestros pacientes trasplantados? ¿Los vacunáis en lista de espera? ¿Los vacunáis una vez ya están trasplantados? O a veces dicho tipo de vacunas no lo consideráis relevante y por lo tanto son pacientes que acaban siendo trasplantados y que igual no han sido vacunados al respecto. Este es un estudio que salió publicado en Transplant Infectious Disease de este año, el 2021. Como pueden ver, hace referencia a la vacunación de la gripe. Esta vacunación, como pacientes con enfermedades crónicas, con una insuficiencia renal crónica, muchos de ellos deberían estar vacunados, por lo tanto entra dentro de las recomendaciones de dichas sociedades, pero como podemos ver, en todos los participantes, sean trasplantados o sean pacientes en lista de espera, vemos que no hay diferencias significativas en el porcentaje de vacunación y ronda alrededor del 40-45% de pacientes trasplantados que son vacunados de la gripe. Y si nos focalizamos por qué motivo propiamente no reciben dichas vacunas, lo que vemos es que básicamente hay dos motivos por el cual no son vacunados. El primero es por una percepción de buena salud y por lo tanto de baja percepción de riesgo de dicha enfermedad en ambos grupos de pacientes, en lista de espera y en trasplantados. Y por otro lado, porque no son informados de que sería recomendable que se vacunaran. Por lo tanto, atención, tener siempre presente que dichos motivos debemos contemplarlos con nuestros pacientes. ¿Y qué ocurre aparte de la vacuna de la gripe con otro tipo de vacunas? Pues podemos ver que incluso en vacunas como la neumocócica también la cobertura es incluso peor o menor. Hablamos alrededor de un 4,5%, tanto en pacientes en lista de espera como en pacientes trasplantados renales, sin diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, debemos tener muy presente en dichos pacientes la importancia de la vacunación. La vacunación, no obstante, a veces nos entra en dilema como clínicos su administración para valorar propiamente cuál será la inmunogenicidad de dichas vacunas. Es cierto que el paciente trasplantado se encuentra altamente inmunocomprometido debido sobre todo a la medicación que recibe, tanto inicialmente en el momento del trasplante con dosis elevadas de inmunosupresión, con metilprednisolona en bolus, más otras dosis de medicación como tacrolimus o micofenolato a altas dosis que suponen una inmunosupresión severa. Como podemos ver, aparte, se pueden producir otras inmunosupresiones con otros medicamentos que se mantienen a lo largo de toda la vida del paciente trasplantado.
Entonces, en ese entorno es complejo administrar las vacunas por los dos aspectos que comentábamos al principio. Inmunogenicidad, por lo tanto, requeriremos de vacunas con adyuvancia o con algún tipo de producto que facilite la respuesta vacunal. Y dos, por temas de seguridad vacunal en dicho tipo de pacientes. Podemos ver en esta gráfica con la vacuna del COVID de RNA mensajero cómo los pacientes que están trasplantados de órgano sólido, como lo pueden objetivar en dicha diapositiva en color amarillento, que respecto a lo que serían los controles sanos, que sería la línea discontinua azul en la gráfica en la parte superior, su respuesta, su capacidad de respuesta es inferior, lógico o esperable debido a dicha inmunosupresión. Es en dicho entorno en el cual, como es bien sabido por todos ustedes, se ha visto obligado la sociedad científica a plantear en dicho tipo de pacientes la administración de una tercera dosis frente a SARS-CoV-2 con RNA mensajero. Esta diapositiva intenta mostrar que todos aquellos pacientes que recibieron 2 dosis con vacuna de RNA mensajero frente a SARS-CoV-2, había alrededor entre un 20 y 40% de dichos pacientes ya trasplantados que no respondían, no se conseguía una respuesta humoral de seroconversión y por lo tanto se les administró una tercera dosis y entre un 30 y un 50% de dichos pacientes que no habían respondido a la pauta completa se conseguía una respuesta adecuada. De hecho, estas gráficas intentan mostrar lo mismo, lo que sería placebo versus RNA mensajero, en este caso con vacuna de Moderna, en el cual lo que vemos es que una vez administramos una tercera dosis, se consigue un aumento de respuesta humoral en un 55% en pacientes vacunados versus un 18% los pacientes que recibían placebo. Por consiguiente, se considera que la proporción de los pacientes que generaban una respuesta de seroconversión después de una pauta completa era alrededor de un 40% y después de una tercera dosis aumentamos hasta alrededor de un 68%. Estos datos son única y exclusivamente de los 2 estudios que se mostraban en las gráficas anteriores de cohortes de pacientes trasplantados de órgano sólido. Por lo tanto, conseguimos una respuesta a la hora de incrementar la exposición a la vacuna inactivada y en este caso de RNA mensajero. Por consiguiente, atención que en dicho tipo de pacientes tenemos que plantearnos exactamente qué vacunas debemos administrar, qué características deben tener y qué inmunogenicidad y seguridad conseguimos. Volviendo a las guías de recomendación de vacunación en pacientes trasplantados, hemos visto que las vacunas atenuadas son aquellas que se recomiendan sí o sí a administrarse antes del trasplante. Las guías de KDIGO recomiendan sobre todo la vacuna de triple vírica, de varicela, incluso la vacuna de zóster atenuada antes del trasplante. Últimamente en nuestro entorno, y como ha comentado el doctor Muro anteriormente, han aparecido unas recomendaciones a nivel nacional en el cual se recomienda la vacuna frente a herpes zóster en pacientes trasplantados renales inactivada, pero es una vacuna con adyuvancia. Entonces, como vemos en esta diapositiva, en la parte de la recomendación de vacunas inactivadas, ya se encuentra la vacuna frente a herpes zóster y es en el cual nos vamos a focalizar en los próximos minutos para especificar qué característica tiene dicha vacuna, qué grado de evidencia tenemos en dicho tipo de pacientes y, por consiguiente, la importancia de vacunación en dichos pacientes. El herpes zóster es una enfermedad que aumenta con la edad, como podemos ver en los diferentes países, y se espera que debido al envejecimiento de la población aumente no solo el número de episodios de herpes zóster, sino incluso lo que sería la neuralgia posherpética. Este envejecimiento lo que genera es una inflamación que aumenta todas las citoquinas debido a una autofagia que se ve incapacitada o dificultada, una disfunción mitocondrial, una alteración de la microbiota y lo que llamamos una inmunosenescencia, vinculada con una alteración de la respuesta adaptativa y de la respuesta innata, que implican básicamente un aumento de riesgo de padecer infecciones y una mayor virulencia de infecciones en dicha población. Pero el paciente trasplantado, debido
a la afectación de la inmunosupresión que genera el propio trasplante, aumenta también dicha probabilidad de aumento de riesgo de herpes zóster. Pero no obstante, la mayoría de casos que detectamos de herpes zóster se produce en un 90% de pacientes que son inmunocompetentes, es decir, no pacientes trasplantados, pero como pueden ver en dicha gráfica, independientemente de los grupos etarios, alrededor del 90% de casos de zóster aparecen en pacientes inmunocompetentes. Es en dicho entorno que se generó una vacuna inactivada con un sistema adyuvante, el cual es vacuna recombinante de subunidades de la glicoproteína E. La glicoproteína E es la glicoproteína más abundante del virus de la varicela, que se expresa básicamente en lesiones dérmicas y en ganglios durante episodios de herpes zóster, y es la diana de la respuesta tanto humoral como celular. Dicha vacuna, como decíamos, lleva un adyuvante y lo que genera es una respuesta adaptativa gracias a esta lipopolisacárido de la salmonela. Luego lleva el QS21 y el liposoma, que facilita una presentación de lo que sería propiamente la glicoproteína, las células presentadoras de antígeno, para incrementar la respuesta inmune. Dicha adyuvancia lo que genera es un incremento de respuesta, como pueden objetivar en dicha diapositiva, en el cual aumenta el título de respuesta inmune, así como su durabilidad. Gracias al adyuvante se mantiene a lo largo del tiempo, independientemente de la dosis que se haya administrado al principio. La pauta de vacuna frente a herpes zóster inactivada recombinante con adyuvante requiere 2 dosis. En pacientes adultos sanos son 2 dosis separados entre 0 y 2 o 6 meses, y cuando nos encontramos con pacientes con un riesgo incrementado, esa segunda dosis puede ser administrada previamente entre 1 y 2 meses después de la dosis inicial. Es en dicho entorno en el cual se hicieron una serie de ensayos clínicos de desarrollo de la vacuna, en el cual podemos ver, estos son los 2 estudios que se hicieron con poblaciones sanas, mayores de 50 años, el ZOE 50 con 16.000 sujetos, y ZOE 70 con sujetos mayores de 70 años, en el cual había 2 objetivos principales. El primero era la eficacia frente a herpes zóster en dicho tipo de pacientes, y como objetivo secundario la eficacia frente a la neuralgia posherpética en dicho tipo de pacientes. Se administraron las 2 dosis de vacuna y se vio que en pacientes tanto mayores de 50 como mayores de 70 años se conseguía una eficacia frente a herpes zóster superior al 90%, muy superior a lo que se conocía con la vacuna atenuada frente a herpes zóster hasta el momento. Cuando vemos o ajustamos dichos datos en cuanto a comorbilidad de nuestros pacientes, lo que vemos es que la eficacia es superior al 80% independientemente de la comorbilidad. No obstante, como pueden ver en dicha diapositiva, en la tabla, en la parte inferior, los pacientes con trastornos renales, lo que es la eficacia de dichos pacientes supera el 85% de eficacia frente a herpes zóster en sujetos mayores de 50 años con insuficiencia o trastorno renal. Y respecto a neuralgia posherpética, también como se puede objetivar independientemente del grupo etario, no hay diferencias. La eficacia frente a neuralgia es de alrededor de un 90% y tampoco se objetivan complicaciones frente a herpes zóster. No obstante, estamos hablando de vacunación en pacientes trasplantados renales. ¿Cuál es el riesgo real de dichos pacientes de padecer un herpes zóster? Si cogemos una población general, veríamos que su riesgo de padecer un herpes zóster es de 4,8 por 1000 pacientes año, que puede incrementarse o doblarse por 2 ante enfermedades autoinmunes o incluso por 3 en pacientes con cáncer, pero incluso por 4 cuando hablamos de trasplante de órgano sólido. Y dicho riesgo aumenta con el tiempo, pero sobre todo también depende del tipo de órgano trasplantado. Como podemos ver en dicha gráfica, tanto el trasplante hepático como renal, no habría diferencias en cuanto a incidencia de herpes zóster, pero básicamente, también como veíamos en las primeras diapositivas de dicha presentación, se produce en los primeros meses del año post-trasplante, pero que puede mantenerse dicho riesgo hasta 2, 3 o 4 años post-trasplante, y que dicho riesgo es inferior a aquellos que se detectan con pacientes
con trasplante cardíaco, incluso trasplante pulmonar. Y en dicho entorno se desarrolló la vacuna de herpes zóster recombinante con adyuvancia en pacientes trasplantados renales. Y como podemos ver en dicha diapositiva, la respuesta humoral frente a glicoproteína E o frente a VRR a lo largo del tiempo aumenta respecto a nivel basal y se mantiene incluso llegando al año. Y en cuanto a respuesta inmune celular, objetivamos también que se produce una respuesta estadísticamente significativa respecto a la respuesta inicial y siempre en referencia al placebo. Por lo tanto, podemos ver también en dicha diapositiva que los sujetos trasplantados renales estratificados por grupos etarios, dicha respuesta humoral frente a la glicoproteína E se mantiene siempre por encima de valores basales, incluso a los 12 meses post-trasplante. Y luego, cuando vemos también respuestas celulares, se mantienen siempre por encima de los 12 meses en dicho tipo de pacientes. Otra de los grandes problemas, decíamos, de los pacientes trasplantados no es solo la eficacia de la vacuna, sino sobre todo su seguridad. Y como podemos objetivar en esta diapositiva, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes trasplantados que recibieron la vacuna recombinante con adyuvante versus placebo. Y otro de los grandes problemas sería los rechazos. En ningún caso se vio un incremento de rechazos del órgano trasplantado en los pacientes trasplantados renales. Podemos ver en dicha diapositiva los ejemplos o la descripción de los efectos adversos que se observaron en pacientes ya trasplantados renales en cuanto a acontecimientos adversos generales y locales frente a la vacuna de Shingrix o de vacuna frente a herpes. Podemos ver las diferencias con la primera y segunda dosis respecto a placebo. Cuando vemos los acontecimientos adversos locales, el principal que declaraban nuestros pacientes era el dolor. Alrededor de un 87% de pacientes lo presentaban, seguido de un eritema en el lugar de administración, alrededor de un 25%, y ya solo un 12% cierta inflamación. Y a nivel general, los efectos adversos más relevantes eran alrededor de un 50%, tanto de fatiga como de mialgia, seguido de propiamente escalofríos o síntomas gastrointestinales. Pero acontecimientos graves y sobre todo rechazo fueron minoritarios y no había diferencias respecto al grupo placebo. Por lo tanto, en dicho tipo de pacientes se recomienda la vacunación previa al trasplante de vacunas inactivadas en la medida de lo posible. Si se utilizan vacunas inactivadas post-trasplante, atención que se recomienda siempre que sea posible vacunas con adyuvancia, como hemos visto la vacuna frente a herpes zóster, que se ha demostrado, la vacuna de Shingrix, que es funcionante, que genera una respuesta inmune humoral potente en todas las poblaciones inmunocomprometidas, incluso en los pacientes trasplantados renales, que dicha vacuna, gracias a la adyuvancia, genera también una respuesta inmune celular, no solo humoral, y que tiene un perfil de seguridad clínicamente aceptable en dicha población, que hemos objetivado a través del desarrollo clínico de la vacuna, y que todo lo que sean las vacunas atenuadas deberían ser administradas sí o sí antes del trasplante, y eso puede suponer posponer el trasplante mínimo 4 semanas después de dicha administración. Por consiguiente, importante recalcar, debemos vacunar a nuestros pacientes trasplantados, debemos proteger a su entorno para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades inmunoprevenibles en un entorno de convivencia. Y 3, siempre que sea posible, debemos utilizar vacunas inmunogénicas con una alta carga o perfil de seguridad clínicamente aceptable, como es el caso del herpes zóster. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya sido de interés, y cualquier duda abriremos ahora el término de preguntas. Gracias. Hola, estamos de nuevo ya con la discusión. Antes de nada, bueno, agradecer, daros la enhorabuena por la claridad, por la información tan exhaustiva que nos habéis dado de la vacunación general del paciente trasplantado.
Contamos, como veis, en directo con Cristina Massuet y con Manuel Muro. Lo dejo por si queréis en el chat mandar preguntas. Y mientras tanto, pues bueno, os voy yo preguntando o vosotros entre vosotros o como queráis. Me ha llamado la atención algo que conocía, que son los datos tan penosos, porque así como hay que decirlo, del porcentaje de pacientes trasplantados que se vacunan de la gripe o de neumococo. Esto yo creo que ha cambiado radicalmente porque la percepción ahora de las vacunas es mucho más positiva de lo que era, el miedo al COVID, todo eso. Pero de todas maneras hay algo que facilita, por ejemplo, mucho que se vacunen de neumococo y es que se hace a la vez que la gripe. Entonces, respecto a la vacuna del herpes zóster, se puede vacunar simultáneamente, un poco como se ha planteado con la de la COVID también, como por ejemplo con la de gripe o con la de neumococo. ¿Sabéis si hay experiencia en eso? Bueno, cualquier vacuna puede ser administrada siempre y cuando la administres en brazo contrario a donde administras la otra, que es lo que va a pasar con la de la gripe. Se administra una en brazo derecho, la otra se debe ser en brazo izquierdo y tiene una razón esencial, que es primeramente que los ganglios de ese sitio donde han puesto la vacuna no interfieran con los ganglios, no se produce la respuesta de la segunda vacuna. Entonces se pueden administrar. No es lo idóneo administrarlas juntas, pero se pueden administrar juntas, no hay ningún problema. Hay un estudio que se presentó ahora recientemente, a finales del mes de septiembre, en el cual intentaron objetivar si había algún tipo de interferencia entre vacuna neumocócica conjugada y la vacuna de herpes zóster. Como las dos eran inactivadas y llevaban algún tipo de sustancia potenciadora de respuesta, en el caso de la neumocócica conjugada, la propia conjugación, y lo que era la vacuna de herpes zóster, al ser recombinante con adyuvante, lo que se vio es que la inmunogenicidad no se veía alterada si se administraban concomitantemente, pero sí que lo que eran las reacciones o la reactogenicidad, evidentemente al ser coadministrada, como decía el doctor Del Muro, merece la pena administrarla en sitios diferentes porque tanto la conjugación como la adyuvancia per se pueden suponer reacciones locales importantes, como habíamos presentado también en la diapositiva, y por lo tanto el dolor puede ser importante y por consiguiente, aparte del tema de la inmunogenicidad, que sí, que no hay ningún tipo de problema, por el tema de seguridad, se aconseja, en la medida de lo posible, que se coadministre en espacios diferentes, anatómicamente diferentes. Pero sí que es importante, como decías ahora, auxiliadora, de que si se puede administrar en el momento de administrar la vacuna de la neumonía, realmente yo creo que tendremos mucha parte ganada. Por otro lado, si con la del COVID vamos a conseguir que haya un incremento de coberturas vacunales en pacientes trasplantados renales, habrá que irlo viendo en los próximos meses. Nuestra experiencia aquí en el Hospital de Belviche es que propiamente los pacientes trasplantados renales con la vacuna de COVID han respondido de manera fantástica a administrarse la primera, la segunda, incluso ya la tercera dosis. Sí, sí, te lo aseguro. Así que igual las coberturas que presentamos los próximos años también de vacuna de zóster en pacientes trasplantados renales, pues sean datos más positivos que los que he presentado de ahora de 2021 de la cohorte de gripe y de neumococo. Pero bueno, no sé si tienes datos del año pasado de la gripe, pero estoy segurísima que el porcentaje de pacientes que se han trasplantado es mucho más alto, mucho más alto. Sí. Y lo hemos hecho todos, ¿eh? Yo creo que ha habido más médicos, más personal sanitario que se ha vacunado de la gripe, más que nunca, ¿no? Nosotros lo tenemos monitorizado aquí en nuestro hospital y sí que es cierto que han aumentado de manera significativa la cobertura vacunal en pacientes trasplantados de órganos sólidos desde que nos ha conllevado la pandemia en la actividad de medicina preventiva, ha sido ese incremento significativo de cobertura. Por otro lado, habrá que ver si esto somos capaces de mantenerlo a lo es compleja, pero sí vacunas como la que presentábamos de herpes zóster, que se ha demostrado en ese tipo de pacientes que propiamente es funcionante y que es segura, pues probablemente acogernos a este incremento de sensibilidad por parte de la población para aumentar las coberturas vacunales.
Y luego, mira, habéis hablado de, son 2 dosis, ¿no? He entendido bien, una y la otra en general de 2 a 6 meses. ¿Aconsejable revacunar o en principio no es necesario? ¿Qué datos hay sobre esto? Mira, yo de la experiencia que nosotros colaboramos en el desarrollo clínico de la vacuna específica de Zoster en pacientes trasplantados renales. Y lo que sabemos a día de hoy es que con la primovacunación, con 2 dosis, a priori debería ser suficiente, pero dadas las características de la propia población, lo que sí que se está desarrollando un ensayo clínico de extensión para ver si propiamente a partir de los 5 años de haber ya recibido la primovacunación sería recomendable o no dar una dosis de booster. A día de hoy, con los datos que tenemos, no sería necesario, pero vamos a estar expectantes en función de los datos de desarrollo de dicho ensayo. Yo también he oído yo entre 6 a 8 años, pero bueno, esto realmente no se sabe todavía. O sea, que bueno, como dice Cristina, esto hay que verlo, hay que verlo. ¿Y es posible vacunar o tiene sentido vacunar en pacientes que han sufrido herpes zóster antes? Porque hay algunos pacientes que hacen, bueno, es bestial el herpes zóster de varios dermatomas, una cosa o afectación ocular. En esos pacientes tendría sentido vacunar. Yo como inmunólogo te diría que no. Y hablando de pacientes trasplantados. Porque vacunarse con el bicho activo es la forma más importante de vacunación, ¿no? En mi parecer, ¿no? Pero bueno, las dosis de refuerzo no son malas, me refiero. La gente tiene que acostumbrarse a que muchas veces el sistema inmunológico cubre un tiempo, pero luego después el sistema inmunológico tiene un agotamiento también porque los virus también van mutando y van cambiando, ¿no? Entonces, en la dosis de recuerdo, el booster, tenemos que perderle el miedo a ponernos, ¿no? Y transmitir a los pacientes que no deben de tener miedo a una dosis de recuerdo. No le va a dar más efectos secundarios ni le va a dar, se van a poner peor, en teoría va a reforzar su protección. Claro, de dosis de vacuna en pacientes que ya hayan padecido propiamente un herpes zóster, también se está en desarrollo propiamente en ensayos clínicos, ya no tanto en pacientes trasplantados, sino incluso en población general, pero sí que es algo a valorar en los próximos meses o años cuando haya los datos de propiamente si sería recomendable o no. Los pacientes trasplantados, el principal problema que nos encontramos es que cuando padecen un herpes zóster acostumbra a ser atípico, a veces por su extensión, por su diseminación, a veces, como comentabas, auxiliadora, por afectación oftálmica o afectaciones a veces que son propiamente muy limitantes. Entonces, habrá que estar un poquito pendiente de dichos datos para ver si sería necesario o no, aunque evidentemente, como dice el doctor Del Muro, la inmunogenicidad que uno puede presentar frente a una infección natural, ¿no? Probablemente consigas una respuesta elevada, pero habrá que ver qué inmunosupresión está llevando dicho paciente para ver en esta labilidad inmunogénica, que es lo que supone de mantenimiento, y una dosis de booster a nivel inmunogénico puede ser más que recomendable para evitar la aparición de nuevos episodios en dicho tipo de pacientes inmunocomprometidos. Yo creo que casi no nos queda tiempo, solo rápidamente un poco preguntaros, porque un poco lo que nos preocupa, lo que hemos visto con la vacuna del COVID, por ejemplo, que la respuesta en algunos pacientes, depende de los fármacos inmunosupresores que tomen, es peor, ¿no? Por ejemplo, con los antimetabolitos, micofenolatos, o bien con belataced o rituximab. En este sentido, en relación con la vacuna del herpes zóster, ¿tenéis algún dato que podáis comentarnos? Bueno, lo que hay ahora mismo es que no hay ninguna conclusión de que afecte la eficiente inmunosupresión al desarrollo de la vacuna de herpes zóster. Pero bueno, yo como siempre digo, esto hay que estudiarlo más a la larga y seguramente estudios posteriores nos puedan decir si existe alguna diferencia entre utilizar un anticarcinurínico, utilizar el sirólimo, utilizar otro tipo de fármaco en la evolución de la vacuna. No sé si Cristina tiene algo más que...
No, lo que hay datos son en diferentes poblaciones, ¿no? Y yo sí que creo que lo importante es que, por ejemplo, el desarrollo de la vacuna de Zoster en el ensayo que se hizo en pacientes ya trasplantados, muchos de ellos ya estaban con micofenolato y con tacrolimus. Por lo tanto, los datos, a pesar de la medicación que llevaban, aunque no lo tengamos estratificado por cada tipo de medicamento que recibían, lo que sí que se vio es que los datos eran consistentes, es decir, que generaban una inmunogenicidad adecuada, duradera y que era seguro. Entonces, cuando nos pongamos específicamente para un tipo muy concreto de medicamento, quizás sí que vamos a ver algún intervalo de confianza igual que no es del todo estadísticamente significativo y requiera más dosis de refuerzo, pero no hay que perder de vista que ya los pacientes que hemos estudiado, que ya están trasplantados y ya están inmunocomprometidos con medicación y que ya llevaban cierto tiempo de trasplante, por lo tanto podríamos ver dosis diferentes de inmunosupresores. En esos casos se detectó que era inmunogénica y que era segura. Muy bien. Bueno, pues hemos cumplido ya el tiempo. Agradeceros enormemente vuestra participación en el foro. Ha sido muy interesante y recordar a los que si no han podido ver por la hora que es complicada, que quedará grabado y que desde luego merece la pena. Así que nada, vamos a continuar el congreso y gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias a ustedes y no se olviden, por favor, de vacunar a sus pacientes trasplantados o en lista de espera de trasplante, porque de ello depende los meses que están por venir. Sí, muy buen mensaje, Cristina, para terminar, ¿eh? Muy bueno para todos nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.